Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Feliz viernes, el inicio de semana. Estamos próximos ya a celebrar la Navidad, el nacimiento del Salvador, del niño Jesús, sobre todo en nuestros corazones, esa ilusión maravillosa que cada año recordamos y rememoramos la llegada de el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Esta noche, brevemente, trataré de ser lo más breve posible. Quiero trabajar un tema con ustedes sobre la capacidad que no tiene el ser humano de cuestionar o juzgar a Dios. Cuando yo hablo de juzgar, estoy hablando no de juzgar de mala manera o de manera incompetente, como solemos hacer los seres humanos porque alguien dijo, porque yo pienso, porque yo opino, no, juzgar con justicia, poder evaluar a profundidad las acciones en sus méritos, con honestidad y transparencia. El ser humano no tiene esa capacidad cuando se trata de Dios. Dios es soberano, Dios es un ser infinito, el ser humano está limitado y sujeto a su humanidad, a mi humanidad, que a fin de cuentas es una humanidad que tiene sus límites y es, ¿verdad?, matizada por el pecado, ¿verdad?, que ha contaminado este mundo caído, y eso agrava más la situación. ¿Y por qué hablo de juzgar a Dios? Bueno, lo que pasa es que por lo general cuando el ser humano no entiende lo que está pasando en su entorno, en su vida personal, lo primero que le viene a la mente es por qué Dios permite esta situación, por qué esta injusticia, por qué ocurre esto así, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que hay guerra, que hay hambre? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios cuando hay desgracias y cuando hay situaciones que conmueven y trastocan el alma, el corazón de un ser humano? El hombre, por lo general, se pregunta dónde está Dios. Y no es que es malo cuestionar, porque Dios nos dio una capacidad de razonar. Pero al cuestionar debemos hacerlo con justicia, entendiendo lo que estamos haciendo. Cuando le cuestionamos a Dios, que Dios nos dio la capacidad, ¿verdad?, de pensar y reflexionar, tenemos que entender que no tenemos la capacidad, que somos muy limitados y muy finitos para poder cuestionar o evaluar las acciones de Dios. Ahí entra el elemento de la fe, nuestra confianza, los que creemos en Dios, los que creemos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Creemos que Dios es absolutamente bueno y perfecto, y que todo lo que acontece en nuestra vida es por nuestro bien y sale del profundo amor que Dios nos tiene. Dios utiliza los elementos circunstanciales de esta vida, el mundo temporal, porque a Dios lo que le interesa es tu alma, hermano y amigo, mi alma, que es trascendente a este mundo temporal, y utiliza las cosas para perfeccionar nuestros caminos y purificar nuestros corazones, mentes y pensamientos y nuestros caminos, y acercarnos más a Dios, que a fin de cuentas es la finalidad de todo, estar con Dios por la eternidad. Esto es temporal. El poder, la fama, el reconocimiento, la honra, la deshonra, son elementos, son luces y sombras que algún día dejarán de ser. Pero el Eterno, el Padre, lo que tiene trascendencia, lo que a fin de cuentas cuenta, poder estar con Dios, eso jamás deja de ser el amor que Dios te ha tenido desde antes de la fundación de este mundo. Eso jamás ha dejado de ser, no ha dejado de ser ni dejará de ser. Dios te seguirá amando como siempre. Te amo, bendito sea Dios y su gran fidelidad. Dios es fiel, Dios es bueno, y todo lo que ocurre para nuestro bienestar. En el Antiguo Testamento hubo un hombre justo que pasó por unas grandes tragedias, llamado Job. Job fue un hombre piadoso, un hombre muy próspero, un hombre que tenía la bendición material de Dios, pero el enemigo le dijo al Señor: claro que te va a servir y te va a honrar si tienes todas las bendiciones y privilegios. Dios permitió hasta cierto punto para glorificar su nombre, el nombre de Dios,
Dios le permitió que fuera tocado en muchos aspectos de su vida hasta quedar en la nada en términos materiales, enfermo, desgracias, muertes en la familia, una cosa horrible. Sin embargo, Dios le dio la capacidad a Job, porque fue Dios, fue la voluntad de Dios, le dio la entereza para poder decir: yo sé que mi Redentor vive. Claro, en su humanidad en algún momento Job cuestiona: Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Dónde? Pero a fin de cuentas, Job no negó al Señor. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. En ese diálogo e intercambio de Job con Dios, Dios lo confronta en términos sapienciales. Dios te confronta, hermano y amigo, y nos hace entender que Él es el soberano, que Él es el omnisciente. Toda la sabiduría está contenida en Él, porque Él es la sabiduría. La sabiduría proviene de Él. Miren, hay un asunto que cuando yo lo dialogo con muchos cristianos, no gusta cuando, con honestidad, cuando yo hablo en estos términos, no les gusta a muchos cristianos cuando yo les expreso o cuando escuchan, ¿verdad? Que la salvación la concede Dios, es un regalo de Dios y que Dios escogió los que serían salvos y que de igual manera escogió los que no serían salvos. Y la gente cuestiona: no, porque es que el ser humano tiene la capacidad de decidir y como que uno no puede entender que Dios es soberano y que Dios escoge como a Él le place. Miren, ¿recuerdan la historia de Faraón y Moisés? ¿Qué dice la palabra? Que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Dios mismo endureció y él negó la salida, porque Dios quería glorificar su nombre, quería demostrar su poder. Todo tiene un propósito. Dios ha escogido los que serán salvos y de igual manera a otros no los ha escogido. ¿Por qué? No sabemos. Eso es un misterio, un designio de Dios. En conversaciones con respeto, ¿verdad? Porque yo respeto las posturas teológicas y no pretendo con esto decir que tenemos la verdad agarrada por el mango, no, por el sartén por el mango, no, es nuestra visión de lo que es el concepto de la salvación. Muchos me comentan que no, porque el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios y el hombre, pues si no lo escoge, pues entonces no se salva. Pero es el hombre quien rechaza a Dios. A Dios no lo puede rechazar nadie. La gracia es tan irresistible. Cuando el Espíritu Santo, esa gotita del poder del Espíritu, toca el corazón, es irresistible, irrevocable la llamada al eterno y todopoderoso Padre celestial que nos ha amado. El hombre no tiene la capacidad ni de escoger a Dios, porque no tiene esa comprensión, a menos que el Espíritu lo regenere y le permita entender y amar a Dios. Y tampoco tiene, una vez siendo tocado, iluminado por el Espíritu, no tiene la capacidad de abandonar a Dios. Qué hermoso es saber que irremediablemente y permanentemente hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Dios hace las cosas bien o no las hace. Bendito sea Dios. Pues miren, Dios el soberano le dijo a Job, porque Job no entendía, los seres humanos no entendemos ni comprendemos el obrar y el accionar de Dios. Pero miren lo que Dios le dijo a Job en el capítulo 38. Dice: Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. ¿Tú no sabes? ¿Quién midió metro a metro? ¿Quién puso la primavera piedra? ¿Y en qué descansan sus cimientos? Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime, ¿quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra? Dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuando les mandé a las olas no pasar más allá de la playa.
¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima de los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma atrás las montañas, los malvados no soportan su luz y allí se acaba su poder. Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua. Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos. Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. ¿Sabes dónde viven la luz y la oscuridad? ¿Puedes llevarlas al trabajo y regresarlas a su casa? Claro que no. No has vivido tantos años ni naciste antes que ellas. Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo. Yo lo tengo guardado para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer la lluvia, las lluvias torrenciales, y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime de dónde sale el hielo y la escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca. Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches. Allí tienes la Osa Mayor, la Orión, las 7 Cabritas y la Cruz del Sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrás gobernar el cielo? Puedes ordenar que llueva con tan solo levantar la voz. Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezcan. Dime quién les dio sabiduría al gallo y a otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra. Cuando está reseca, tú no consigues comida para las leonas y sus cachorros mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas. Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden de comer. Basta con observar y con contemplar la complejidad de este mundo en el que vivimos. Quizás la ciencia nos puede ayudar muchísimo al entender lo complejo, lo diverso, lo dinámico, lo interdependiente que son los aspectos que sostienen la vida y los aspectos, ¿verdad?, ecológicos, de los ecosistemas, la armonía que hay en un universo tan infinito que cada vez se expande. Cuando uno piensa en todas estas cosas, uno dice, wow, qué armonía, qué perfección, qué leyes tan perfectamente diseñadas. Apenas el ser humano logra entender y comprender la fenomenología a través de la ciencia, de lo infinitamente que está orquestado y organizado nuestro hábitat y nuestra propia vida y humanidad. Es una cosa que si la contemplamos con profundidad y con detenimiento, podemos entender y quedarnos atónitos y perplejos que esto ha sido el diseño de una mente maestra, una inteligencia trascendente que domina todo, está en todo y lo llena todo. Entonces, ¿cómo yo, con una mente finita, con una mente limitada, puedo siquiera tratar de cuestionar el orden y la estructura divina que Dios ha establecido? ¿O puedo siquiera decir que las cosas están mal? Porque no tengo ni siquiera la comprensión. Por eso, a través del mecanismo de la fe, el Señor nos permite descansar en su soberanía, en su bondad, porque Dios es bueno y te ama profundamente con amor eterno. Y qué bueno saber que somos y hemos sido amados por el eterno, el único y verdadero Dios. Y con eso es suficiente, que Él cuida de nosotros, que ha puesto la inteligencia, a eso que llamamos, ¿verdad?, instintos biológicos, esa inteligencia que habita en cada especie, esa inteligencia que, ¿verdad?, se transmite a través del material genético de generación en generación en cada especie. Eso es Dios. En todo está Dios de una manera armoniosa y poderosa.
Basta abrir nuestra mente, nuestros ojos a la realidad tan maravillosa que nos rodea. Eso es aquí en lo temporal y terrenal. Imagínense en las profundidades de lo trascendente, de lo celestial. ¡Wow! Es que Dios verdaderamente es inconmensurable. Bendito sea Dios. A Dios hay que verlo a través de la fe y confiando en Él. Porque no hay otra manera. No podemos cuestionarle ni siquiera entenderlo. ¿Cómo le vamos a cuestionar? Y sí, Dios nos ha dado esa capacidad de pensar y reflexionar, pero siendo honestos con nosotros mismos, no podemos cuestionar a Dios porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Y no vale la pena porque eres perfecto, eres 100% perfecto. Domina y gobierna desde el universo infinito macrométrico hasta las partículas subatómicas y los niveles orbitales como los electrones, el núcleo del átomo, los protones, todo, en todo está Dios, en todo respira Dios. Descansamos en esa verdad y descansamos en su soberanía y acogemos con beneplácito y con alegría los designios de Dios. Sobre todo, miren hermanos, el que Dios te haya escogido para la salvación, porque amas a Dios verdaderamente, porque crees en Dios, en Jesucristo, que es Jesucristo y en sus méritos en los cuales has podido ser salvo y no en los personales, y tienes una relación personal con Dios y amas a Dios desde la profundidad de tu corazón. Siéntete dichoso porque ahí está la voluntad sagrada del Padre tomando, ¿verdad? Forma y contenido en nuestras vidas. Qué privilegio tan hermoso. Excelente viernes, excelente fin de semana. Feliz Navidad para todos y todas, especialmente para todos sus familiares y personas que les rodean, vecinos, comunidad, iglesia, trabajo, para toditos. La bendición, gracia y favor del Señor, y que en esta Navidad, ¿verdad? Atesoremos ese regalo, la llegada del Salvador, Jesucristo, que es la provisión perfecta de Dios y, ¿verdad? En quien Dios tiene y tuvo y tiene y tendrá complacencia, y a través de Él nos mira con amor y compasión. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.